El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana prácticamente el índice Standard Poor's 500 no se ha movido con respecto a la anterior semana. Si bien durante los días de operaciones ha habido bastante volatilidad intradía, un día el mercado subía, al día siguiente caía y así se ha estado moviendo. Pero con respecto a la anterior semana prácticamente no ha sucedido nada, es como si el mercado hubiese estado cerrado. Ha habido una subida del 0.02%, pero básicamente se ha mantenido plano. Durante la semana tampoco ha habido demasiada novedad en cuanto a noticias, eh, digamos que puedan impactar fuertemente en el mercado. Pero, por ejemplo, un dato interesante es que los reclamos iniciales de seguro de desempleo, o lo que son los jobless claims, han caído más o menos 5.000 unidades. Y esto hace que el número que se ha presentado en la semana, que ya lo vamos a ver más adelante, sea uno de los más bajos, o está muy cerca del más bajo que se ha registrado en los últimos 50 años. Eso es bastante interesante. La poca certeza del Brexit también está influyendo más que todo en los mercados europeos, que también han tenido números rojos durante la semana. Y los datos fundamentales, el resto de datos fundamentales que hemos conocido en la semana realmente no han estado de acuerdo a lo esperado, ya como vamos a ver en el detalle. Por ejemplo, lo que son las ventas al detalle, retail sales, se esperaba un crecimiento del 0.6% y apenas se ha dado un 0.1%. El tema de los JOLS, de empleos, el empleo básicamente se está moviendo muy bien. Se han presentado 7.13 millones. Digamos, con respecto al anterior, el anterior se había conocido que eran 7.07, entonces inclusive es mayor el reporte eh, de esta semana. El tema de lo que son el mercado ya de la construcción, los housing starts, se esperaban 1.221K y se han dado 1.201 por debajo de lo esperado. Los building permits, los nuevos, digamos, permisos, ¿no? Los nuevos permisos de construcción, los nuevos proyectos, se esperaban 1.273K y se ha dado 1.241 también por debajo de lo esperado. Lo que les decía, ¿no? Los reclamos iniciales, los initial claims, se esperaban 212.000, se ha dado 210.000 y con esto del anterior, ¿ves? Han rebajado 5.000, es decir, el anterior que habíamos conocido eran 215.000, ahora son 210.000 y con este número nos estamos alcanzando, como les digo, estamos más bien cerca del más bajo que se ha presentado en los últimos 50 años. Luego, las ventas de casas existentes se esperaban 5.30 millones y se ha dado 5.15 millones nada más, por debajo de lo esperado también. Entonces, como pueden ver, la mayoría de los datos han estado por debajo de lo esperado. Vamos a ver lo que está relacionado con empleo, que bastante, ya, o sea, hace mucho tiempo ya que se está moviendo muy, muy bien el tema del empleo en los Estados Unidos. En cuanto al análisis técnico, esta semana, como pueden ver ustedes ahí, las velas han estado bastante. Se nota ahí la volatilidad de cómo se ha estado moviendo el mercado después de la caída tan fuerte de la anterior semana. Y se está más bien formando un patrón de consolidación ahí, como podemos ver, una especie de triángulo que se está llegando a formar. Y cuando se da este tipo de patrones, generalmente, obviamente esto no es una ciencia exacta ni mucho menos, pero cuando se va dando esta presión, esta consolidación en las barras, generalmente eh, eso explota en algún momento, ¿no? Si esta consolidación sigue la siguiente semana dándose, en un momento tiene que explotar esa consolidación, ese triángulo, digamos, tiene que explotar ya sea hacia arriba o hacia abajo. Eh, eso no se puede saber, pero es muy probable que el mercado tenga que romper esa consolidación en algún momento. Ya les digo, como ya sea subiendo nuevamente o cayendo más abajo aún.
es, digamos, lo más destacable en este caso desde el punto de vista técnico. En cuanto al índice de miedo en el mercado, ha caído un poco de lo que estábamos la anterior semana. Estábamos en 21.31, ahora está en 19.89, lo cual hace que, digamos, aparentemente habría un poco más de tranquilidad. El indicador de miedo y avaricia se ha mantenido en niveles de miedo extremo. La anterior semana estábamos en 11, estábamos aún más extremo el miedo, digamos. Esto ha mejorado de alguna forma. Ahora estamos en 14, pero todavía este indicador nos muestra que estamos en niveles de miedo extremo, lo cual a veces es conveniente porque, siguiendo los consejos de Warren Buffett, por ejemplo, él siempre dice, sea ambicioso cuando todos tienen miedo y sé muy cauteloso cuando todos tienen avaricia. Entonces ahorita más bien habría que ser ambicioso y tal vez arriesgar en algunas acciones que podrían ser interesantes y que hayan sufrido pues una baja de su precio en estos días, y podría ser un buen momento para aprovechar. En cuanto a lo que vamos a conocer la siguiente semana, hay algunos datos que sí podrían impactar en el mercado. Vamos a conocer las ventas de casas nuevas, vamos a conocer como siempre los datos de los empleos, los initial claims, vamos a conocer también los pending home sales, las ventas de casas pendientes, y un avance de lo que es el GDP o el PIB, que también puede ser importante y podría impactar en el mercado, y el Michigan Sentiment, ya el dato final del Michigan Sentiment, que también siempre es importante. Así que no hay demasiada información fundamental, pero en todo caso hay algunos datos que sí podrían influir en el desempeño del mercado. En cuanto a los anuncios de ganancias, van a continuar, obviamente, ya se hacen más masivo esta semana, y hay algunas compañías interesantes a las cuales les voy a estar haciendo seguimiento. Entre ellas está Microsoft, está Alphabet o Google, Amazon, Baidu.com, Intel, Visa y bueno, muchas más, ¿no? Va a haber un anuncio ya más masivo, pero las que por lo menos me han interesado a mí están en esta lista. Bien, con eso habríamos terminado el análisis de esta semana. Espero que les haya gustado, que les sirva, y nos estaremos viendo en el análisis de la siguiente semana. Gracias por ver este video.